Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es 8 de mayo, el día, por cierto, en el que Alemania firmó la rendición, la capitulación en el año 1945, en el final ya de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, por cierto, 8 de mayo, es el Día Internacional de los Becarios. Sin ellos, sin duda, que no saldrían muchos programas adelante, así que le damos las gracias a todos los becarios. No solemos abrir la redacción abierta de la tarde con sucesos, solemos evitarlos, pero hoy hay que dar una buena noticia. Natalia Sánchez, la joven española de 22 años que estudiaba en la Universidad de Barcelona y estaba de Erasmus en París, ha aparecido con vida. No se tenía constancia de ella, estaba en paradero desconocido desde el pasado 1 de mayo, es decir, desde hace ya una semana. Ahora mismo está en un hospital de París, está siendo inspeccionada por los médicos y la familia ha pedido intimidad a los medios de comunicación, que no se divulguen, no se publiquen comentarios que Natalia Sánchez había escrito en las redes sociales, y ahora mismo le quedaban tan solo 2 semanas para finalizar esta beca Erasmus en la capital francesa. Una buena noticia, sin duda, que han localizado en buen estado a Natalia Sánchez después de que la semana pasada, el 1 de mayo, se perdiese toda pista, todo rastro de esta joven española. Seguimos con la actualidad política. Pablo Casado, una vez más, yo no diría tomando el liderazgo del discurso político, pero saliendo a la palestra después de ese mal resultado obtenido por el Partido Popular el pasado 28 de abril. El PP caía hasta 66 escaños y un día después de esos comicios cambiaba bruscamente, abruptamente de estrategia el presidente del PP, espoleado y presionado por algunos varones del partido, como Núñez Feijóo, especialmente el líder gallego del Partido Popular, y pasaban a denominar a Vox ultraderecha. Hoy a quien ha atacado Pablo Casado es a Ciudadanos. Albert Rivera le ha acusado, entre otras cosas, de plagiar su discurso, de plagiar su programa. Se estaba refiriendo sobre todo Pablo Casado a cómo deben afrontar los grandes partidos nacionales el desafío separatista, cómo deben enfrentarse y cómo deben contrarrestar todo lo que venga de Cataluña por parte de los nacionalistas. Hay que recordar que Albert Rivera hace 1 año y medio, en un primer momento, no apoyó a Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución, es decir, para que el Estado tomase las riendas, el control de la comunidad autonómica catalana. Rivera dijo que no había que matar moscas a cañonazos. En este sentido, Pablo Casado, claro que tiene razón. Luego vamos a analizar a lo largo de este programa y también en el informativo con Alba Vila a partir de las 8:30 cuáles son los puntos en los que se parecen los programas de Ciudadanos y del Partido Popular. Casado, como hemos dicho anteriormente, ha acusado a Rivera de plagiar las propuestas, las medidas más significativas del programa con el que el PP se presentó a los comicios del 28 de abril y con los que, por cierto, sacó ese mal resultado de 66 escaños. Vamos a escuchar a Pablo Casado. Pero permítame una metáfora deportiva. Cuando los resultados van mal en la primera parte del partido, no hay que lamentarse ni empezar a explicar qué es lo que ha pasado, si nos han hecho falta, si nos han hecho trampas, si el árbitro estaba despistado o si hemos jugado mal. Lo que hay que hacer es mirar hacia la segunda parte, ilusionar a la plantilla, estar en el vestuario y decir que cerramos filas porque tenemos una segunda parte que jugar. Esa segunda parte es la que se juega el 26 de mayo, pero si se me permite son las próximas elecciones generales. Hemos visto antes de ayer cómo hay un partido, Ciudadanos, que no ha descartado esa geometría variable de pactos y que ahora mismo enarbola ese 155 con el que nos decía que matábamos moscas a cañonazos. Esa aplicación de la Constitución que nos limitó en el tiempo y en la forma solo para convocar elecciones. En definitiva, que plagia nuestro programa, pero que lo hace tarde y lo hace de forma hipócrita, porque no sabemos siquiera a día de hoy si acabarán siendo la respiración asistida de gobiernos del Partido Socialista, municipales, autonómicos o, quién sabe, si a nivel nacional. Isabel Díaz Ayuso, que es una de las personas de máxima confianza de Pablo Casado, es la candidata del PP a las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se van a celebrar el próximo 26 de mayo, junto a los comicios municipales y también a las europeas. Recuerden que votamos cada 5 años en las elecciones europeas, que son las que estadísticamente menos interesan a los españoles. Sospechamos que para esta ocasión la participación va a subir, puesto que se celebran el mismo día que las autonómicas
y que las municipales. Isabel Díaz Ayuso cree que el PP va a lograr un buen resultado en la Comunidad de Madrid y dice que va a ser el contrapeso a Pedro Sánchez y a las políticas que aplique el Partido Socialista. Nosotros lo que tenemos ahora que hacer, como digo, es seguir creando un proyecto que comenzó hace muy pocos meses en el Congreso Nacional, seguir siendo por ahora la oposición a ese gobierno del que conoceremos detalles en las próximas semanas, y lo que yo le quiero garantizar a todos los ciudadanos en Madrid, que es mi responsabilidad, es precisamente eso, que Madrid va a seguir siendo ese contrapeso a las políticas que ya están subiendo impuestos, que ya están disparando el gasto público, porque sin la economía, evidentemente, un país no puede salir adelante. Luego Madrid seguirá siendo, como digo, un territorio de libertad para que todo el mundo que viene aquí a vivir decida cómo quiere hacerlo. Se está hablando y mucho de las reuniones que Pedro Sánchez ha mantenido esta semana con los distintos líderes políticos en el Palacio de la Moncloa. El lunes recibía a Pablo Casado. 1 hora y media estuvieron charlando amigablemente, sospechamos, en el Palacio de la Moncloa, el líder del PSOE y el del Partido Popular. Y ayer le tocaba el turno al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y por la tarde al señor Pablo Iglesias, con el que ha estado más tiempo, 2 horas y 30 minutos. Es el líder político en el que más tiempo ha estado departiendo Pedro Sánchez. Con Rivera, por ciento, el que menos, 45-50 minutos. Y los de Ciudadanos estaban, bueno, yo no diría quejando, pero lo estaban dejando caer, deslizaban el malestar, cierto malestar, con el hecho de que Sánchez le había dado una sala más pequeña a Rivera que a Pablo Casado. Pero hay que recordar que Casado ha sacado más escaños que Ciudadanos, 66 el PP y 57 Ciudadanos, Albert Rivera. Pablo Casado comparecía en la sala en la que habitualmente Pedro Sánchez se dirige a los medios de comunicación. Bueno, esto no deja de ser una anécdota. Realmente de lo que se está hablando es del contenido de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, 2 horas y media. Y Pablo Iglesias, después de esa reunión, atendía a los medios de comunicación a los que despachaban 5 minutos. El señor Iglesias, recordemos, que llegaba a la política prometiendo acabar con esas reuniones de los reservados en los restaurantes, que todas las reuniones y todos los contactos que mantuviesen los distintos líderes políticos tenían que ser siempre con luz y taquígrafos. Transparencia, prometía Pablo Iglesias. Pues 5 minutos solamente le dedicaba ayer a la prensa, a los medios de comunicación, para tratar de explicar qué es lo que hablaba con Pedro Sánchez. La gran cuestión a resolver ahora mismo es qué va a suceder con el PSOE, si va a ser un gobierno solitario o si va a pactar con Podemos, es decir, si miembros de Podemos van a entrar dentro del propio gobierno. Que van a pactar está claro, pero falta por saber si en el reparto de carteras ministeriales van a entrar los señores de Unidas Podemos. Sospechamos que a Pablo Iglesias le haría muchísima ilusión tener su propio despacho y no sabemos si la vicepresidencia o qué ministerio le encargaría Pedro Sánchez, pero si tuviésemos que apostar diríamos que el PSOE va a gobernar ahora mismo en solitario. Vamos a ver un vídeo que repasa esas 3 reuniones que ha mantenido Pedro Sánchez con PP, con Ciudadanos y con Unidas Podemos. Con Vox, por cierto, lo volvemos a recordar, no ha querido entrevistarse. Los líderes políticos llegan a la Moncloa. Saludo con Sánchez, apretón de manos y pose para la foto. Ya adentro nuestros políticos intercambian palabras con el presidente del gobierno. El primero en hacerlo era él, Pablo Casado, que 1 hora y media después nos confesaba sus primeras impresiones. Preocupado, y me había ido más preocupado. Como está el gobierno en funciones y estamos en plena campaña electoral, no quiero electoralizar esta visita que han propuesto presidente en funciones y yo he aceptado. A continuación, el líder de los populares dejaba claro que no va a apoyar una investidura de Sánchez. Sobre la conformación del gobierno, por supuesto, no puedo opinar y yo, bueno, pues me remito a lo que he estado leyendo en las últimas fechas, ¿no? Además, reconoce que su partido ya forma parte de la oposición más fuerte. Y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme, pero responsable. Y hoy parece que Albert Rivera tenía muy claros los argumentos que iba a darle a Pedro Sánchez y no se ha salido del guión. Menos de 1 hora ha durado su encuentro, en el que el líder de la formación naranja ha dicho no a Sánchez. Le he transmitido a Sánchez nuestra firme posición y voluntad de liderar una oposición firme
firme para controlar y vigilar a este gobierno que se va a formar entre el Partido Socialista y Podemos. Va a votar en contra de la investidura, aunque le ofrece 4 pactos de Estado y su apoyo para aplicar el 155 en Cataluña. Le he ofrecido, como primera mano tendida al gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Albert Rivera mantiene el pulso con Casado y asegura va a ser la única alternativa cuando el gobierno y el Partido Popular fracasen. Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Yo estoy más preocupado por los españoles, por qué oposición vamos a hacer, que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular. Con quien también se ha reunido hoy ha sido con Pablo Iglesias. Esta primera reunión ha ido muy bien, soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas, pero ahora toca prudencia, discreción y tranquilidad, y creo que desde ese punto de partida común. Así ha calificado el encuentro con el presidente del gobierno, que se ha alargado durante casi 2 horas y media. Y si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo. Aunque contra todo pronóstico y pese a lo que muchos pensaban, Iglesias nos ha dado pocas pistas. Pues hoy, después de esas reuniones que mantenía Pedro Sánchez con Pablo Casado, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, le han preguntado, lógicamente, a los distintos líderes del Partido Socialista si prefieren un gobierno en minoría, en solitario, o con los señores de Podemos. La noticia es que no hay sorpresa, es que todos, lógicamente, han dicho que prefieren un gobierno en solitario. Es el caso de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Vamos a verlo. Yo soy socialista y a mí lo que me gustaría es que todos los responsables públicos del gobierno, y ya le adelanto, de la región y de todos los demás del país, fueran del PSOE, o independientes, pero evidentemente vinculados al PSOE. Por tanto, la primera vocación de un partido mayoritario como el PSOE es ganar por el máximo posible. Por tanto, yo si es por deseo, aparte de que no pinta nada mi deseo, como ya sabe todo el mundo, es que realmente creo que mejor socialistas todos, o al menos de absoluta confianza del que los nombra, del presidente. Cristina Narbona, por ejemplo, la presidenta actual del Partido Socialista, no ha sido tan clara en este sentido y ha habido periodistas que estaban con conjeturas, estaban tratando de interpretar sus palabras porque no ha cerrado la puerta a un gobierno con Podemos. Esto no quiere decir, Narbona, que no se ha mojado tanto como García Paje, que ha dicho que quiere un gobierno exclusivamente con ministros del Partido Socialista, no quiere decir que Podemos vaya a entrar sí o sí en ese gobierno socialista. Vamos a ver a Narbona. En estos momentos yo creo que eso no se ha planteado. Vamos a dar tiempo a los procesos, ¿no? De momento lo que hay es una primera toma de contacto después de los primeros resultados electorales, pero tenemos más citas delante. Bueno, estos periodos postelectorales suelen ser bastante aburridos, de apuestas, de predicciones, y el caso es que Pedro Sánchez y el PSOE no se van a mojar porque tenemos unas elecciones, las del 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas, y no quiere comprometerlas. Cualquier movimiento que vaya a realizar el PSOE y Pedro Sánchez será siempre después de esos comicios autonómicos. No va a destapar sus cartas, no va a mostrar sus cartas el señor Sánchez. Ángel Gabilondo, que es el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, preguntado sobre la posibilidad de que Ciudadanos, si es que el PSOE saca más votos y más escaños que el partido de Rivera en la Comunidad de Madrid, podría aceptar, votar que sí, en la investidura un gobierno del Partido Socialista. Bueno, la pregunta yo creo que es quién va a ganar las elecciones y quién va a quedar primero, porque si el Partido Socialista, como al menos hasta ahora parece, tiene más votos, la pregunta sería una buena pregunta para Ciudadanos. ¿Estarían dispuestos a apoyar o abstenerse al gobierno socialista para que no fuera decisivo Vox? Así que la pregunta clave es quién va a liderar, quién va a aglutinar, quién va a tener la responsabilidad de buscar una mayoría. Si es el Partido Socialista, desde luego yo no excluyo a nadie, más que aquellos, repito, que están fuera de la Constitución. Pues el Partido Socialista sigue jugando la carta de Vox. Acaban de escuchar a Ángel Gabilondo lanzando ese órdago a Ciudadanos y poniendo en esa tesitura a Rivera, si prefieren apoyar un gobierno del PSOE o uno en el que Vox sea decisivo. Es decir, lo que sucedía el pasado 2 de diciembre en Andalucía, en esas autonómicas, donde Vox más PP más Ciudadanos cosechaban la mayoría absoluta. Veremos
qué es lo que le apetece a Rivera, si las matemáticas lo propician, con quién se va, si con el PSOE o con la opción de Partido Popular más Vox. Irene Montero ha sido entrevistada esta mañana en la cadena SER. Vamos a verlo. Creo que Podemos ha hecho un camino de madurez, muchas veces a fuerza de golpes y con errores propios graves que forman parte de nuestro pasado y que nos han permitido madurar, pero que ha sido un camino, bueno, que lo habéis vivido con nosotras, ¿no? Creo que todos somos conscientes, pues bueno, primero de que los cambios que nosotras queremos se van a tener que producir con acuerdos con otros que no piensan como nosotros, que las cosas pueden incluso conseguirse aunque vayan más lentas de lo que a nosotros nos gustaría, pero que hay un horizonte de transformación posible en España, y creo que ese es el principal mensaje que ha lanzado la gente en estas elecciones. Estamos hablando de la composición de la mesa. Obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa y... ¿Incluida la presidencia? Hombre, claro, hablamos de todo, de las 4 vicepresidencias, las 4 secretarías y de la presidencia. Alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso. Ustedes estarían encantados. Eso vamos a darle tiempo. Hace unos días veíamos cómo la justicia española daba luz verde a la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas. Una decisión que el común de los mortales no hemos entendido. Desde luego, un prófugo de la justicia declarado en rebelión por el propio Tribunal Supremo. El caso es que Puigdemont sí va a concurrir el próximo 26 de mayo a esas elecciones europeas. Hoy su abogado, que no es otro que Gonzalo Boye, condenado por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, empresario. Señor Boye es un terrorista, hay que decirlo con todas las letras. Pues este señor es el abogado de Carles Puigdemont. Vamos a verlo. La ley española está en disfunción con el ordenamiento jurídico europeo, y cuando se ponen ejemplos de este tipo es cuando uno se da cuenta. Como no se representa a España ni al Parlamento español, no existe necesidad de jurar la Constitución tampoco. Lo que existe es una necesidad de que se proclamen a los electos y ya pasan a formar parte del Parlamento Europeo. Pero se lo vamos a explicar en detalle a partir del día 27, si cuentan con los votos, ¿no? Josep Borrell es el ministro de Exteriores. No es ningún secreto que es un gran europeísta, que recordemos lo que sucedió el 8 de octubre de 2017, es decir, una semana después del referéndum ilegal del 1 de octubre, convocado por el separatismo catalán, una manifestación a la que acudían en Barcelona más de 1 millón de personas, una manifestación por la unidad de España. Puigdemont a prisión, gritaba la multitud, salía Borrell a decirle a la gente, a recriminarle a los españoles, a los catalanes en su mayoría que estaban concentrados en esas calles de Barcelona, que no se mostrasen, que no se pareciesen a las turbas romanas. Tan solo estaban gritando Puigdemont a prisión, ni siquiera estaban diciendo Puigdemont a la guillotina. Borrell siempre que ha tenido una oportunidad ha enarbolado más la bandera europea que la española. Por eso hoy hay que reconocerle unas declaraciones acertadas, las ha pronunciado en Bruselas. Ha dicho el señor Borrell que uno de los grandes problemas que tiene España, y nosotros estamos muy de acuerdo con él, con lo que ha dicho, es la falta de identidad. Es que la identidad española ha sido socavada en las últimas décadas y que eso explica en gran medida los problemas que hoy está teniendo la unidad de España. Vamos a ver a Borrell. La identidad se construye y hemos construido identidades nacionales. En España muy débil, por cierto. Uno de los grandes fracasos de este país es el escaso sentimiento identitario que tenemos los españoles como tales. Pero otros países lo tienen muy fuerte, el sentimiento identitario, quizá demasiado fuerte, ¿no? Lo tienen muy fuerte. Y entonces piensan que la Unión Europea va a destruir su identidad. Y el discurso europeísta es decir, no se trata de destruir tu identidad primigénica, se trata de dotarte de una identidad adicional, como las muñecas rusas, ¿no? Hemos abierto la redacción abierta, valga la redundancia, contándoles una buena noticia. Natalia Sánchez, la joven española, la estudiante de 22 años que está de Erasmus en París, ha sido encontrada con vida, llevaba en paradero desconocido desde el pasado 1 de mayo y, según apunta el diario El Mundo, llevaba 2 días ingresada en un hospital de la capital francesa. Estas son imágenes de Natalia Sánchez. Estudiaba, por cierto, en la Universidad Autónoma de Barcelona, Economía, y llevaba este curso, estaba de Erasmus en París, y le quedaban solamente 2 semanas para finalizar la beca y volver a España. Pues según el diario El Mundo, como les hemos contado ahora mismo, llevaba varios días ingresada
en un hospital. La familia, por cierto, lo volvemos también a recordar, ha pedido respeto a los medios de comunicación, que nadie difunda los comentarios que Natalia escribió justo antes de desaparecer el 1 de mayo. Enseguida va a estar con nosotros Rad Salam, doctor en Filología Árabe, para presentarnos su nuevo libro, su último libro. Antes de eso, vamos a mostrarles un vídeo que vuelve a poner de manifiesto las flaquezas de la economía española. En los años de la crisis, aunque parezca increíble, lo que ha crecido es el sector público y el sector privado pues sigue manteniendo el peso del Estado. Vamos a verlo. Parece que todo va bien en el mercado laboral, que nos recuperamos poco a poco de la crisis y 5 años de crecimiento económico lo avalan. El nivel de ocupación de empleo aumenta cada año hasta los 19,47 millones de personas trabajando, pero es cierto que aún nos falta 1 millón más para alcanzar el nivel que teníamos antes del shock financiero global de 2007. El problema, o mejor dicho, el gran problema, aparece cuando sacamos la lupa. Nos fijamos por separado en el sector público de empleo y en el privado. Desde el inicio de la crisis, los empleados públicos han aumentado en 280.000, llegando a los 3,2 millones de efectivos, casi situándose en los niveles previos de la crisis. Pero sin embargo, en el sector del empleo privado es donde está la preocupación, donde el 62% de los trabajos se esfumaron durante la crisis y donde todavía le falta 1.400.000 empleos por recuperar, quedándose tan solo en los 16,2 millones de efectivos que se sostienen como asalariados privados y como autónomos. Una desaceleración a nivel laboral que la pagan directamente los empresarios y trabajadores, por lo que la realidad es que la administración ha contratado a un 9,6% de empleados más que antes de la crisis y que ha ocurrido justo lo contrario para la empresa privada, teniendo que prescindir del 8% de sus empleados. Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Rad Salam, doctor en Filología Árabe. Muy bienvenido. Un placer para mí estar aquí contigo, Rafa. Bueno, ha escrito un último libro, Rad Salam, titulado Los primeros cristianos, los cristianos orientales, entre el hecho histórico y un verdadero genocidio. Editorial Monte Riego. La primera pregunta que le voy a hacer, Rad, es si los cristianos que viven en Oriente son los grandes olvidados. Porque, por un lado, tenemos que los grandes medios de comunicación, siempre que pueden, tapan el hecho irrefutable de que los cristianos es la religión, el cristianismo más perseguida ahora mismo de todas. Y sí, por otro lado, que también los propios cristianos a veces pues tampoco nos acordamos de nuestros hermanos que están en Oriente y que sin duda profesar allí la fe en esos países es mucho más complicado de lo que lo tenemos nosotros aquí en España, por ejemplo. Sí, es verdad. Aparte, este libro para mí tiene una gran importancia, pero porque es un cúmulo de tantas horas de estudios, investigaciones, sudor, lágrimas, convivencia, mi experiencia personal, mía, tanto la mía como de mi familia, de mi comunidad cristiana en Irak. Por eso este es un libro también, es un encuentro entre el pasado y el presente, para plantear el futuro de los cristianos orientales que están sobreviviendo un genocidio real en los países de mayoría árabe musulmana. Además, como tú bien has dicho, que muchísima gente se olvidan de estos hermanos que están perseguidos y están viviendo un genocidio real dentro del territorio de mayoría árabe musulmana. No solamente eso, muchísima gente no conoce quién son realmente los cristianos orientales. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí hace 20 años en España y cuando me presenté como cristiano católico caldeo, o sea, muchísima gente dice eso que es de caldeo. O sea, no saben que existen cristianos en los países que equivocadamente también le llaman países árabes islámicos. Esos no son países árabes islámicos, históricamente son países bíblicos. Ahí empezó el cristianismo, ahí empezaron los primeros cristianos del mundo, por lo tanto es un territorio
bíblico, un territorio judío-cristiano. Los musulmanes invadieron este territorio a partir del siglo VII con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar. Conquistó toda esta zona y se convirtieron de mayoría musulmana. Además, muchísima gente también se confunden con el término, llaman a toda la gente de esta zona, a mí también muchísimas veces que me presentan como árabe, musulmán converso, converso del cristianismo, y no saben que nosotros somos los primeros cristianos, los frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles de Jesús. Nosotros, por ejemplo, los caldeos somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, los coptos son frutos de las predicaciones de San Marcos, los armenios son frutos de las predicaciones de San Tadeo y también San Bartolomé. Por lo tanto, es que estos cristianos están en el olvido, nadie conoce quién son. Y este libro pues habla quién son estos cristianos y aparte todo lo que está pasando hoy día en este mundo. Cuento muchas experiencias sobre ello. Acaba de aparecer un rótulo y lo vamos a recordar. Presentas esta obra el próximo martes, 14 de mayo a las 6 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía. Sí. Ahí lo están viendo. Martes 14 de mayo a las 6. Pueden asistir los socios del club, pero también pueden asistir quien no sea socio del club. Quien quiera puede asistir. Aparte, para mí es un placer estar ahí con el Club de Amigos de Intereconomía, porque la verdad para mí es mi casa, es un sitio muy agradable, estamos ahí como familia y se puede preguntar cualquier cosa y también se aprende muchísimo de este libro. Rad, sostienes en esta obra, en este libro, recuerdas que hasta el siglo VI los cristianos de Mesopotamia eran perseguidos por los persas. Sí. Y a partir del VII, cuando ya nace el Islam, quienes claramente persiguen y hostigan a los cristianos desde entonces fundamentalmente son los musulmanes. Sí, el cristianismo, el primer siglo, pues Santo Tomás cuando pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como mártir, ahí dejó dos de sus discípulos, Mari y Adai, y empezaron a predicar el cristianismo en Mesopotamia y se extendió el cristianismo en toda Mesopotamia bajo el dominio de los persas. Cuando los musulmanes, claro, sufrieron también las persecuciones, tuvieron que pagar también en tributo para practicar su religión. Y cuando vinieron los musulmanes, al principio los cristianos creían que era un alivio para liberarlos de los persas, pero no fue así, fue peor. Porque el segundo califa ortodoxo Omar, cuando conquistó Mesopotamia en el año 636, vio ahí que había judíos y cristianos. Entonces dijo, hay que aplicar la ley islámica. ¿Cuál es la ley islámica? Pues la Sura 9, el versículo 29, dice, todos aquellos infieles, entre ellos los judíos y cristianos, deben de convertir al Islam. Y si no convierten, tienen que pagar el tributo. Por lo tanto, pues los cristianos, el que no tenían dinero para pagar el tributo, pues se convirtieron al Islam. Y aquellos el que tuvieron, afortunadamente, para pagar el tributo, pues siguieron practicando el cristianismo y de ahí nosotros venimos. Por lo tanto, nosotros no somos árabes, ni somos musulmanes, porque muchísima gente se confunde con estos términos. El musulmán es aquel quien profesa la religión musulmana, la religión o las doctrinas de Mohammed, los muhammetanos. Y los árabes vienen de la palabra arabo, del acadio y del arameo antiguo, que significa desierto, y se refiere a aquellas personas el que vivían en la península arábica del desierto. Nosotros los mesopotámicos somos los originales del país, somos descendientes de aquellos imperios grandes el que estaban en Mesopotamia, los babilonios, el imperio babilonio, el imperio asirio, y nosotros venimos de esta civilización, las primeras civilizaciones del mundo. Por lo tanto, yo por eso cuando defino digo, yo soy cristiano católico caldeo de origen mesopotámico. No pasa nada si digo de Irak, pero no árabe, porque hay una diferencia. No todos los que hemos nacido
en estos territorios hoy día que son de mayoría árabe musulmana, somos musulmanes, árabes o moros, algunos también nos llaman. Sí. Somos cristianos originales, somos originales del país. Los musulmanes nos conquistaron a partir del siglo VII. Por eso también, y yo quiero dejarlo también algo muy claro, en mi libro también lo explico, cuando los inmigrantes musulmanes llegan a Europa, en todo el occidente, pues tienen toda la libertad, todo el derecho de practicar su religión, hacer el ayuno, hacer los 5 oraciones al día, todas las prácticas religiosas que apetecen. Tienen mezquitas para practicar su religión. Y son inmigrantes, no son originales del país. Del mismo modo, deben los musulmanes de dar esta libertad religiosa a los cristianos, el que vivimos con ellos en minoría en los territorios hoy día que son de mayoría árabe musulmana. Y nosotros dos somos inmigrantes, somos los originales del país. Volviendo a la persecución contra los cristianos, lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Ya hemos dicho que es la religión más perseguida, aunque los grandes medios lo obvien, no es algo a tenor por los titulares y por todo lo que vamos viendo. Cuando se denuncia tanto la islamofobia, pareciera que los cristianos son los que están cortando cuellos a los musulmanes, los terroristas son los cristianos. Más allá de todo eso, lo que sucedió en Sri Lanka el pasado domingo de Resurrección, un atentado terrible en el que murieron cientos de cristianos. La reacción mediática, cuando tú ves que los grandes medios no tratan de una manera equidistante, o al menos con el mismo rasero, cuando las víctimas son los musulmanes o cuando las víctimas son los cristianos, ¿tú a qué crees que obedece esto? Y me estoy refiriendo a los medios de aquí, los medios europeos. Mira, eso es todo, pertenece al miedo, al Islam y a los musulmanes. Nadie se atreve a decir la verdad contra los musulmanes. Este miedo hay que quitarlo de la gente. Además, el atentado de Sri Lanka, no es nuevo. Yo he vivido muchísimos atentados cuando yo vivía en Irak. Siempre en estas épocas, en la Semana Santa, las Navidades, siempre hubo algún atentado. Y no es nuevo. No es nuevo para nosotros, los cristianos del Oriente Medio y del Próximo, o los también cristianos de Mesopotamia. Siempre ha surgido, pero viene del miedo. Aquí en Europa hay un miedo de decir la verdad. Por eso este libro es un libro que dice la verdad. Es un libro que cuenta todo lo que está pasando en el Oriente Medio sin tabú, sin miedo y sin rodeo. La gente hoy día, cualquier persona que habla la verdad con fundamento del Islam, le tachan de islamófobo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llaman de islamófobo, pero yo siempre le pregunto, pero si yo no solamente hablo del Islam, y todos mis libros, cuando escribo un libro del Islam, saco las informaciones, están las fuentes, a ver, desmiente lo que digo, pero no me tachas de islamófobo. Pero tú has oído a alguien, yo por ejemplo hablo también de los masones, muchísimo, hablo contra también el marxismo, a mí nadie me tacha de marxismofobio, pero ¿por qué del Islam? Porque es miedo el que hay, todo el mundo tiene este miedo de hablar del Islam. Lo que ha pasado en el mapa geopolítico en los últimos 10 años, hemos visto cómo se han agitado revoluciones en distintos países. Bueno, algunos directamente se trataba de una invasión, como es el caso de Irak, pero hemos visto crisis terribles y guerras civiles, por ejemplo, en Siria, sobre todo. Hemos visto cómo se han impulsado revoluciones. Primero, con la invasión de Irak, derrocando a Saddam Hussein. ¿Cuál es la situación de los cristianos en Irak antes y después de Saddam Hussein? Lo que ha pasado en Egipto, también se agitaba la revolución contra Mubarak, cómo estaban las minorías cristianas allí antes y después, lo que sucedía en Libia con Gaddafi, cómo estaban los cristianos con Gaddafi y después de Gaddafi. ¿Y tú cómo interpretas todos estos movimientos? ¿Crees que no son fruto de la casualidad, que hay alguien desde fuera instigando estas revoluciones para derrocar a los que mandan en estos países? Muchos cristianos nos han dicho en esos países que antes vivían mejor
que se les respetaba. Yo lo explico aquí en el libro se también. respetaba al menos su fe, no se les hostigaba, y una vez, por ejemplo, en Irak, que Estados Unidos invade Irak, derroca a Saddam Hussein, que empiezan a entrar yihadistas procedentes de Siria, procedentes de Irán también, y que la inseguridad fue creciendo y también el número de atentados. ¿A qué crees tú que responden todos esos movimientos? Y yo creo que en el Occidente hay un desconocimiento total del Islam y de los musulmanes, un desconocimiento total del objetivo principal del Islam y de los musulmanes. El Occidente, cuando hablo del Occidente, hablo de los dirigentes, no hablo de personas, hablo de los dirigentes, los políticos. El Occidente se equivocó en dos asuntos principales en estos, a partir del comienzo del siglo XXI. Se equivocó en Irán, con la caída del Shah de Irán y la venida de los Ayatollah al-Khomeini, que cambiaron las constituciones de Irán, que eran constituciones laicas, y pusieron constituciones según la ley islámica, imponiendo el Sharia en Irán, aplicando la ley islámica. Este es uno. El segundo error fue en Irak acabar con Saddam Hussein y traer estos descerebrados totalmente, que son dictadores religiosos que están gobernando hasta hoy día en Irak. Vamos a ver, yo tengo una experiencia con Saddam Hussein. Saddam Hussein no era un santo ni nada. Yo he sufrido muchísimo con Saddam Hussein. A mí me condenó a muerte. Saddam Hussein era un dictador, un asesino, llámame lo que quieras, pero era un dictador político. Lo que hay hoy día es una dictadura política religiosa, es decir, peor. Saddam Hussein, en la época, claro, en la época de Saddam Hussein, en Irak había cierta libertad religiosa para las minorías cristianas. Ahí podíamos celebrar nuestras fiestas, misas, no digamos libremente, pero con cierta libertad. No había tanto miedo como hoy día. Por eso, con este cambio, pues hoy día los musulmanes están perseguidos. En la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 200.000. Yo voy todos los años 2 o 3 veces a Irak para ayudar a los cristianos perseguidos ahí, los necesitados ahí. Y ahí también tengo familia, tengo mi hermano. Y la verdad que están pasando realmente mal. Están todos viviendo muy mal. Quedan en Irak pocos cristianos y los que quedan ahí no saben qué futuro les esperan. Y el tercer error y el más grande del Occidente fue apoyar la llamada primavera árabe. Exactamente. En el mundo árabe musulmán. Todos esos derrocamientos, claro, de Mubarak en Egipto, sí, de Gaddafi en Libia. Claro. ¿A quién? Pero mi pregunta es, si hemos visto el resultado, y que tampoco había que ser un lince para saber que todo eso al final iba a propiciar que los yihadistas más radicales se fuesen a imponer, ¿a quién beneficia todo eso? Se aumentó, beneficia el Islam radical. Claro, entonces, ¿cómo Occidente puede estar detrás de todo esto? ¿O Estados Unidos? El Occidente no está, vamos a ver, yo no quiero decir así directamente que el Occidente está atrás. Yo quiero decir fue un error. Fue un desconocimiento total del Islam. Ellos se creían, el Occidente se creía que con estas revueltas va a llegar la democracia en estos países. No saben que la democracia y Islam no son compatibles. No puede haber democracia con el Islam, porque el Islam mezcla la religión con la política. Por lo tanto, no puede haber una democracia con unos gobiernos islámicos. Yo quiero entender de que fue un error. Hay algunos intereses atrás de ello, económicos y todo, puede ser también, porque también atrás de todo eso lo manejan Qatar, Arabia Saudita, el Erdogan, el radical musulmán, también tiene algún interés en porque Erdogan aspira a volver a formar también, a formar también el Imperio Otomano en toda esta zona. Quiere gobernar toda esta zona. Claro, y quiere volver a imponer el Islam como una religión. No es Atatürk, es al contrario. Atatürk era, bueno, aparte que era un maestro masón, Atatürk, pero Atatürk era laico. Él quiere volver a la época del califato otomano. Sí, pero al principio no eran lo que se esperaba de Erdogan, ¿no? No. Él giró su política.
No. Erdogan desde el principio ha mostrado que era musulmán. Lo que pasa que... Pero nunca dijo desde el principio que quería convertir a Turquía en un Estado pero él islámico. se mostraba como un musulmán moderado. Es como Bin Laden. Bin Laden también, al principio que era un musulmán moderado, cuando negoció con Estados Unidos y luchó contra Rusia. Él se mostró como un musulmán moderado que ha estudiado en Estados Unidos, con carrera, con todo eso, y los americanos le apoyaron. Y luego salió un musulmán radical. Erdogan lo mismo, le apoyaron por eso también. Se mostró al principio como un musulmán moderado, pero ahora está mostrando que es un musulmán radical. Antes de finalizar, a propósito de Estado Islámico, que se ha hablado mucho de este grupo terrorista, ¿quién está detrás del Estado Islámico? ¿Quiénes han apoyado al Estado Islámico desde el principio? Hombre, el Estado Islámico... ¿Arabia Saudí? Yo digo Arabia Saudita, Qatar, Turquía... ¿Y cómo es posible que luego Arabia Saudí y Qatar sean aliados económicos de Occidente? Esta es otra historia. Es que a mí estas cosas siempre me resultan muy escandalosas. Esta es otra que se diga que Irán es malísimo y que Arabia Saudí es buenísimo. Eso no es cierto. Son intereses económicos, son intereses del petróleo, del Occidente con estos países. El problema está ahí. El problema porque Arabia Saudita no tiene armas nucleares. Irán tiene armas nucleares. Este es el peligro. Y si vemos el mapa ahora, vemos en Yemen mismo, hay una guerra entre Irán y Arabia Saudita. Lo que están pagando es el mismo Yemen, porque Yemen la mitad son chiíes y la mitad son sunís. Los Arabia Saudita apoyan los sunís y Irán apoya los chiíes. Los intereses, eso es lo que yo explico en el libro. El Occidente lo que debe de hacer es conocer bien el Islam, conocer bien el objetivo principal del Islam para actuar y dejar los intereses económicos y los intereses del petróleo aparte, porque estos tarde o temprano el Occidente va a pagar. Por eso escribo este libro, porque yo tengo miedo. Tengo miedo de vivir en mi país actual, España, como he vivido en mi país natal, Irak. Rad Salam, muchísimas gracias. Recordemos el próximo martes a las 6 de la tarde, presentación de este libro, Los primeros cristianos, los cristianos orientales, en el Club de Amigos de Intereconomía. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, Xavier Horcajo con las últimas novedades del caso Villarejo. Por cierto, hoy salpican a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. No se lo pierdan. 7 menos cuarto de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Xavier Horcajo, director de Pulso Económico. ¿Qué tal? Muy bien, a las 8 de la tarde pueden seguir todos los días de lunes a viernes el mejor análisis y la mejor información, la actualidad económica en Pulso Económico. Ayer Xavier Horcajo nos traía novedades sobre el caso Villarejo en relación a un encarguito del BBVA al señor Villarejo, Luis de Portillo, al excomisario, porque Luis Portillo era un magnate del ladrillo y le debía 70 millones de euros a el banco BBVA. Ya hemos visto cómo se manejan algunos bancos, las formas que tienen, cuando les deben dinero no perdonan ni un céntimo. No, y no llaman a Chuck Norris porque está de milagro, sin duda suena todo esto a novela gangsteril. Hoy, nuevas revelaciones sobre el caso Villarejo que afectan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no va a repetir en el próximo gobierno, Xavier. Yo creo que no, yo creo que hay dos noticias que debemos empezar dando, y es que ya sabemos de dos ministras del gobierno Sánchez que no creo que vayan a estar en Nadia Calviño. Nadia Calviño ya es seguro, porque va a ser presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, cargazo, dineral y libre de penas, y esta no repite. Con lo cual es un problema, porque hay que buscar a alguien, ministro de Economía, que dé visto bueno a las ligerezas presupuestarias del señor Sánchez y que sea, pues que tenga un cierto cartel, ¿no? Y ahí están un poco cojos. Jordi Sevilla, quizá. ¿Alguno de la época de Zapatero? Jordi Sevilla está muy bien colocado de presidente de una gran empresa pública, no creo que tenga mucho interés. Y lo de la sustitución de Lola Delgado ya está más claro, hay un fiscal muy competente que se apellida Crespo y que parece que va como un cohete hacia el cargo de ministro de Justicia.
Pero bueno, ¿qué le pasa a Lola Delgado? No está siendo todavía investigada, pero parece que las cosas terminarán irremediablemente llegando a señalarla con el dedo. ¿Por qué? Hoy han detenido a 5 personas, diferentes rangos, uno empresario, otro abogado, otro tal cual, no sé qué, relacionados con un escandalazo de una no extradición a Guatemala de un personaje importante, de una familia española muy rica, los Pérez Maura, que, bueno, al parecer, pues para evitar la extradición a Guatemala, ahora te explicaré por qué, pues soltó mucha pasta, entre otros, a Villarejo. Hay sospechas también que afectan a un viejo juez de la Audiencia Nacional, ya veremos si eso se consolida o no. Pero lo cierto y verdad es que a Villarejo sí le soltó mucha pasta, que Villarejo movió hilos en la Audiencia Nacional y que la fiscal del juzgado de la Audiencia Nacional que debía pronunciarse sobre la conveniencia o no de extraditar al ciudadano Pérez Maura a Guatemala era Lola Delgado. A lo mejor tenía sus motivos para no extraditarle, el hecho es que no le extraditó y salvó el pellejo. ¿Qué pasaba con este Pérez Maura, que reclamaba insistentemente la justicia de Guatemala? Bueno, esta es una familia muy rica, como decía, que tiene una naviera que se llama Pérez y Compañía. Esta naviera tenía intereses en tráficos marítimos con Guatemala. Y en el momento en que Guatemala decide abrir un nuevo puerto internacional súper importante, etcétera, hay una concesión del gobierno de Guatemala a Pérez y Compañía. ¿Y de qué se trata la concesión? 30 y pico de hectáreas de un terminal de contenedores, de subir y bajar contenedores de barcos, a los señores Pérez y Compañía, de la familia Pérez Maura, una de las más ricas de España. ¿Y por cuánto? Por 25 años. Entonces, ¿qué sucede en ese país con fama de corrupción, Guatemala, donde les tengo que contar algo bien curioso, ¿no? Es que es inimaginable, es para que lo escriba García Márquez. El antiguo presidente, hoy perseguido por corrupto y condenado y no sé qué, guatemalteco, que dio la concesión a Pérez y Compañía, también se apellidaba Pérez, Otto Pérez Molina. Este se da la paradoja y la circunstancia de que tenía una vicepresidenta que se llamaba Roxana Valdetti. Y además de vicepresidenta y ticket ganador de unas elecciones en Guatemala, eran amantes. Y además, pues pasaban el cepillo juntos y cobraban comisiones de asuntos como este, el de la central de contenedores. El caso es que llega un cambio político a Guatemala, empiezan a investigar estas concesiones, descubren que han untado al presidente y a la vicepresidenta, trincan a unos cuantos de las empresas Pérez y Compañía en Guatemala y le reclaman a España que entregue a Pérez Maura para ser pues investigado, interrogado y tal vez condenado en Guatemala. En ese momento, magia potagia, alguien paga a Villarejo y Villarejo y otros consiguen que Ángel Pérez Maura no sea entregado a la justicia de Guatemala y, bueno, por un dinerito, porque creo que Villarejo de eso cobró 3,5 millones de euros. Qué poderío, ¿no? Pero bueno, consiguieron ahí un... ¿Y cómo logra Villarejo que no se ha entregado a la justicia de Guatemala? Claro, pero luego como resulta que han visto en la justicia española que Lola y Villarejo compartían tabernas y maneras tabernarias de proceder en unos encuentros muy extraños, a los cuales también iba Baltasar Garzón, en los que hablaban del juez Mariquita, del no sé qué, de los otros no que tenía palabras agradables para Fernando Grande Marlaska. Van a perseguir niñas a Colombia, todas esas cosas, en un ambiente absolutamente como el cuadro de los borrachos. ¿Usted se acuerda del cuadro de los borrachos? Por supuesto. Maravilloso cuadro, pero aquí en escenas puras y duras de la justicia española. Claro, pues entonces se le han levantado todas las sospechas, ya debía haber mucha gente que sabía, entre bambalinas. Qué extraño que con los datos que aportan los guatemaltecos no entreguen a este hombre, no extraditen a este hombre a la justicia por un asunto de corrupción muy grave porque afectaba al presidente de ese país y muy bien pudiera haber puesto en entredicho las relaciones diplomáticas bilaterales entre Guatemala y España. Xavier, volviendo a Nadia Calviño, la que ha sido ministra de Economía los 9 meses en los que Pedro Sánchez ha sido presidente del gobierno. La hija de José María Calviño. La hija de José María Calviño se va a marchar a este Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo como presidenta, no cualquier puesto desde luego.
Tú descartas casi a Jordi Sevilla, que fue el ministro de Administraciones Públicas, ¿no? Y Territoriales. Sí, pero es un buen economista y es el hombre que enseñaba economía en 2 tardes a Zapatero. En 2 tardes, me acuerdo de aquello. Claro, claro. Y es una persona perfectamente, dentro de lo que es el PSOE, pues perfectamente barajable. Un junco, va para donde le digan, criterios los justos. Pero ahora está muy cómodo como presidente de una empresa pública y no creo que tenga mucho interés. Tampoco es que Jordi Sevilla haya sido muy de lo que le gusta a Sánchez. Solves ya ni está ni se le espera, Xavier. No, por supuesto. Pero es que a Sánchez le gusta gente con perfil técnico, que le dé poca matraca en lo político, que haga su perfil lo justito, justito, y que dé pocos problemas. A él les va a costar encontrar un sustituto a Nadia Calviño, la hija de José María Calviño, aquel que fue presidente de Radio y Televisión Española, en los tiempos del Doberman, un guerrista acérrimo y declarado, y Nadia, pues bueno, es una persona con un perfil más suave, aunque no sé si menos duro que su padre, porque de hecho no le ha temblado el pulso en hacer una política de gasto, esta que venía desde Europa, eran los que nos daban lecciones de la austeridad y tal. Llega aquí y empieza a gastar como una desaforada. Y yo no me conozco la historia por dentro, pero no me extrañaría que algún día alguien escribiera las tensas reuniones entre Pedro Sánchez y Nadia Calviño, porque a mí me da que mucho del gasto que se ha hecho puenteándola o pasándola por encima. Xavier Urcajo, muchísimas gracias como siempre por este repaso del caso Villarejo y de toda la actualidad económica. Recordamos que a las 8 de la tarde le pueden ver en Pulso Económico. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Vamos a tocar temas interesantes, lo que ha sucedido en el Tribunal Supremo, lo que está diciendo el abogado de Carles Puigdemont, pidiendo que, bueno, están pidiendo la libertad de algunos consejeros que han ido en las listas y ya hemos visto que la justicia española ha validado que Puigdemont se pueda presentar a las europeas y hoy Gonzalo Boye, que fue condenado por colaboración. Bueno, era el que ponía los desayunos. En el secuestro de Emiliano Revilla. El que ponía los desayunos a Emiliano Revilla durante su cautiverio. ¿Se puede hablar de Gonzalo Boye como terrorista sin miedo a equivocarnos? Bueno, cooperador necesario. Cooperador con una banda terrorista. Fue condenado por la justicia española, cumplió prisión, aprendió derecho en prisión y hoy ejerce de abogado y nos da lecciones de moral. Y nos da lecciones de moral, efectivamente. Y también vamos a tratar con Juanma Pérez, no ya periodista, no solamente la eliminación del Fútbol Club Barcelona, no solemos tratar temas deportivos en este espacio informativo, pero sí un repaso a la politización del Fútbol Club Barcelona. Ayer muchos españoles, y no solo madridistas, se alegraron de la derrota, de la eliminación de un club español. Esto es preocupante, sin duda. Esto antes no ocurría. Cuando un club español se eliminaba, pues la gente no se alegraba. ¿Qué ha pasado en el Barcelona y qué está pasando en los últimos tiempos? Y también va a estar Javier Villamor en la última media hora. No se lo pierdan, que volvemos enseguida. Casi las 7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Turno ahora para tratar lo que ha ocurrido esta mañana en el Tribunal Supremo. Se sigue celebrando el juicio contra los líderes golpistas del 1 de octubre, contra los señores que convocaron ese referéndum ilegal e ilegítimo contra la unidad de España y que declararon de forma unilateral la independencia el 27 de octubre. Marchena, el presidente de la Sala, está siendo la estrella mediática de todo este juicio y hoy hemos visto un momento en el que uno de los testigos, sentado, declarando ante el tribunal, se refería a Vox como ese partido de extrema derecha y fascista y Marchena le llamaba al orden. Vamos a verlo. Con la venia. Para votar tuvo usted que inscribirse en algún listado o hacer algún trámite administrativo. No. Bueno, quería dejar constancia de que respondo por imperativo legal a la acusación particular. Sí, pero fíjese, don Joan, que todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal. Usted ha respondido también a las preguntas de la testigo porque tiene el deber de declarar. Perfecto. Ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal porque tiene el deber de declarar, de la Abogacía del Estado. Todos estamos aquí por un imperativo legal, pero si usted quiere subrayarlo, hace muy bien en subrayarlo. Correcto, gracias. Responda, por favor, a la Acción Popular. Bueno, pues acaba de llegar Laura Fábregas de Crónica Global, corriendo la pobre porque viene del propio Tribunal Supremo. ¿Sigues todas las jornadas del juicio? Sí, además hoy ha sido bastante interesante porque se tiene que resolver el tema de si podrán ir a recoger el acta de diputado, los procesados, los 4 procesados diputados y uno de ellos senador, ¿no?
Bueno, hemos visto ese rifirrafe, como comentaba anteriormente, Manuel Marchena llamando al orden a ese testigo que participó en el 1 de octubre en ese referéndum, porque le tocaba el turno a la acusación popular, que está ejerciendo Vox, como todos ustedes saben. Estaba Javier Ortega, Pedro Fernández, que es el vicesecretario jurídico de la formación de Abascal. Llegaba el turno de formular la pregunta, y este señor tildaba de extrema derecha y de partido fascista a Vox. Marchena le llamaba al orden. Bueno, lo hemos visto. Algo anecdótico, ¿no? Sin duda, en esta jornada. Como bien has dicho, por la mañana, abogados de la defensa de los consejeros, exconsejeros, que se han presentado a las elecciones y que han salido diputados, estaban pidiendo que, por favor, les dejasen, pidiendo al Supremo, les dejasen recoger el acta. Vamos a ver ese momento en el que pedían al Supremo la libertad para los exconsejeros. En nombre de los presos que han sido escogidos democráticamente para el Congreso de los Diputados y en el caso de Andreu para el Senado, aportando las certificaciones al tribunal y por tanto poniendo en conocimiento efectivamente este hecho, que por más notorio que sea, ¿en qué han quedado comunicarlo al tribunal? Y a la vez hemos solicitado la puesta en libertad de los mismos para poder actuar con todas las garantías y todos los derechos que tienen cualquier otro diputado, poder ir el día 21 de mayo a aceptar el cargo por el cual han sido elegidos. Esto sucedía minutos antes de que comenzase la jornada por la mañana, en los exteriores, en los aledaños del Tribunal Supremo. El Supremo aún no ha decidido nada a este respecto, Laura. No, todavía no. De hecho, ya ha sido un día muy intenso. Como has dicho, el juez Marchena ha tenido que parar los pies a muchos de los testigos. Una de las frases que recurría Marchena era: por imperativo legal estamos todos aquí, porque es la coletilla que utilizaban para no contestar a la acusación particular de Vox, que al fin y al cabo era una redundancia, porque evidentemente tienes que contestar por imperativo legal, o sea que es una tontería utilizar este recurso para mostrar las antipatías con Vox, ¿no? Por otro lado, sí, hoy está en manos del juez Marchena decidir qué hace con esta petición hecha por la defensa de los diputados procesados. Y existe un medio precedente, que fue cuando el juez de Arena decidió que suspendía los derechos como diputados en el Parlamento de Cataluña de Jordi Turull y el resto de diputados en el Parlamento catalán. En ese momento el juez Marchena, que era el presidente de la Sala de Apelaciones, avaló la resolución de Llarena, dio su visto bueno y por lo tanto podría hacer lo mismo. Pero también, repito, una cosa es ir a buscar el acta y la otra ejercer como diputado. Sí que se podría dar el caso que aceptara liberarlos para ir a recoger el acta, porque al final están custodiados por el Estado, no se van a fugar, porque están en custodia del Estado, pero el otro muy diferente es que puedan ejercer como diputados, porque además cuando estás procesado por rebelión, como es el caso, te suspenden tus derechos como diputado. Ayer muchos no entendíamos, Laura, bueno, yo sigo sin entenderlo todavía, que un tribunal español haya validado la candidatura de Puigdemont, de Ponsatí, de Comín, a las europeas, el 26 de mayo. Efectivamente, el propio Supremo, el propio tribunal lo ha considerado rebelión, que está en rebeldía, y por este motivo cuesta creer. Veíamos también las declaraciones de la propia Inés Arrimadas, diciendo que lógicamente que acataba la decisión de la justicia, que no podía decir otra cosa que eso, pero que no entendía cómo un señor que es prófugo de la justicia, que está huido de la justicia española, que tendría que estar en el banquillo con sus compañeros, con los que perpetró ese referéndum del 1 de octubre de 2017, que cómo es posible que en España encima le premiemos, venga, vaya usted a las elecciones europeas del 26 de mayo. Sí, aquí hay un asunto de opinión divergentes, ¿no? Sobre el caso. Yo creo que esto se resolvería con una ley electoral mucho más clara, mucho más previsible y que no dependiera del arbitrio de las decisiones de la Junta Electoral Central, ¿no? Porque a veces parece que pueda estar dando un poco palos de ciego. Los que defienden la postura que finalmente ha tomado el Supremo es que el derecho fundamental a la participación política tiene que prevalecer, ¿no? Es una de las posturas para defender la resolución del Supremo, ¿no? Pero es verdad que el hecho de que todas estas decisiones primero recaigan sobre la Junta Electoral Central
pues hace que no haya una claridad de posicionamientos previos que todo ciudadano tendríamos que saber, ¿no? Vamos a ver al abogado de Carles Puigdemont, no sé si lo he pronunciado bien, Laura, en perfecto catalán. Perfecto catalán. El abogado de Puigdemont diciendo que si sale elegido que ni siquiera es necesario que recoja el acta. La ley española está en disfunción con el ordenamiento jurídico europeo y cuando se ponen ejemplos de este tipo es cuando uno se da cuenta. Como no se representa a España ni al Parlamento español, no existe necesidad de jurar la Constitución tampoco. Lo que existe es una necesidad de que se proclamen a los electos y ya pasan a formar parte del Parlamento Europeo. Pero se lo vamos a explicar en detalle a partir del día 27, si cuentan con los votos, ¿no? Este señor al que ustedes ven como abogado de Puigdemont y que responde al nombre de Gonzalo Boye fue condenado por la justicia por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, un terrorista con todas las letras que va dando lecciones no solo de derecho, también de moral, Laura. Sí, bueno, Gonzalo Boye además es un referente en Alemania porque creo que su familia, que es chilena, es de origen alemán y esto, quieras o no, por qué negarlo, ¿no? Ha influido también en la decisión de los tribunales alemanes y la principal referencia pues es el señor Gonzalo ¿Tanta influencia tiene el señor Boye? Bueno, por lo que me cuentan, sí. El hecho de que conozca bien este idioma pues hace que sea el interlocutor principal de los magistrados alemanes cuando se trata de temas españoles, ¿no? Curioso dato porque yo al menos desconocía. Yo le entrevisté una vez para Crónica Global cuando ya empezó todo esto y bueno, es verdad que previó muchas de las cosas que sucederían, ¿no? Como que quizás pues esto que al final no lo devolvería, los tribunales alemanes no lo devolverían a la justicia española. Curioso dato. Vamos a cambiar de tercio, seguimos hablando como siempre con Laura Fábregas de todo lo que acontece en Cataluña y ahora nos vamos a ir al Parlamento catalán, Parlamento Autonómico, la Cámara Autonómica Catalana, porque hoy ha tenido lugar el último debate en el que participaba Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Yo no me voy a cansar de decirlo, Laura, decisión mala de Ciudadanos, quitar una figura tan importante, con tanto peso como Inés Arrimadas, que también se ha enfrentado antes con Puigdemont, ahora con Torra, con buenos argumentos, como ha desmontado siempre en la Cámara Autonómica Catalana el separatismo y el proyecto independentista de estos señores del PDeCAT, de RC, de la CUP, y es un valor fundamental de Ciudadanos que se lo traen al Congreso de los Diputados. Era la número 1 por la circunscripción de Barcelona, ha sacado el escaño y en breve la vamos a ver la Cámara Baja. Y desde mi punto de vista, ya el señor Girauta, que también está en el Congreso porque iba por Toledo, Rivera hace ya tiempo que está en Madrid, se queda descabezado Ciudadanos en Cataluña. ¿Tú cómo ves el futuro a corto plazo allí, para Ciudadanos? Sí, por un lado, reivindicar la figura que ha hecho Inés Arrimadas en la oposición de Cataluña, porque ha sido una oposición dura y muy contundente. Y esto parece lógico, pero no siempre lo ha sido en Cataluña. A veces había una cierta connivencia con la oposición, con el gobierno, en lugar de hacer sus funciones, ¿no? En ese sentido, Arrimadas las ha ejecutado pues de forma contundente y bueno, mirando más un poco a medio largo plazo, veremos. Yo creo que en el momento que Rivera se fue también se decía lo mismo, ¿no? De que dejaba descabezado la formación naranja en Cataluña y luego descubrimos todos una gran política como fue Arrimadas y ahora quizás podría volver a suceder lo mismo. Carrizosa ha demostrado también que es un buen parlamentario. Lorena Roldán, yo no la conozco tanto, pero puede ser que tenga Carrizosa sí que es verdad que también tiene intervenciones de mucho valor. Y Lorena Roldán puede tener una proyección, puede también ser su momento para coger tablas. Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña. Laura, yo no sé si tú consideras que el señor Torra es gracioso, o tiene especial chispa, o tiene especial gracejo, pero hoy ha imitado a Albert Rivera cuando en el debate... no sé si fue el de Televisión Española o el de A3 Media, pero el debate que libraba con Pedro Sánchez, Iglesias y Pablo Casado, debate a 4, finalizaba su intervención Rivera diciendo, escuchan, es el silencio. Vamos a ver a Torra tratando de burlarse de Inés Arrimadas. Miri, senyora Arrimadas, escolti un moment. Sent aquest silenci, senyora Arrimadas? Doncs aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament, el no res. El no res.
al no res, Laura. Yo creo que el no res, el nada, es el tiempo que llevamos de legislatura sin que se hayan aprobado leyes en el Parlamento, que está todo bloqueado por este desafío a la legalidad que siguen tratando de imponer, ¿no? Por lo tanto, el no res, el nada, es la función pues, ejecutiva y legislativa que está totalmente pues, frenada. Laura, una de las críticas yo creo que bastante acertadas que se le hacen al separatismo es que están todo el rato desde las instituciones con el objetivo de la independencia, totalmente obnubilados, cegados. No hay otra prioridad y necesidad de los catalanes que llegar a esa República Catalana, en tanto en cuanto están desatendiendo los problemas de verdad de los catalanes, la sanidad, la educación, etcétera. No sé si lo has visto, yo lo había leído en Twitter estos días y me ha llamado mucho la atención, bebés que mueren, creo que en hospitales de Gerona, no sé cuál es el virus, la enfermedad que hay, pero me parece un caso de primera importancia que no están dando los medios de comunicación, yo creo desde mi punto de vista, la importancia que merecen y que sin duda vuelve a poner de manifiesto las vergüenzas de una comunidad, de un gobierno autonómico, mejor dicho, que está en otras cosas y que no están los problemas reales de los catalanes. En Crónica Global sí que lo hemos dado, hemos sido los primeros, además hemos criticado este encubrimiento que ha habido por parte de otros medios. Son ya ascienden a 10 los casos. 10 bebés que han muerto. Creo que sí. Que yo no sigo este caso, yo estoy en los tribunales de Madrid, pero mis compañeros en Barcelona, si no me equivoco, no me gustaría dar una cifra que no sea la correcta, pero en todo caso es verdad que también hemos visto la noticia de que el Ejecutivo ha decidido que no va a participar en las comisiones sobre sanidad a nivel estatal. O sea, no quiere estar presente. ¿Esto qué significa? Que no le interesa lo que se hable sobre este tema, que además es fundamental, ¿no? Y que además en Cataluña tenemos las competencias transferidas. En este caso podrían aportar también su valoración. Sí, lo hemos visto que el procés lo cubre todo, ¿no? Cubre también la corrupción que ha habido en Cataluña y cubre también otros aspectos totalmente pues, urgentes y de primera necesidad como los asuntos sociales y de sanidad. Vamos a ver la respuesta de Inés Arrimadas al señor Torra. Quítese la venda amarilla de los ojos, señor Torra. Mire a los problemas sociales de los catalanes, mire a la mayoría social de los catalanes que no somos independentistas, miren el daño que ha hecho el procés y, sobre todo, no se confundan. No se confundan, no confundan a Cataluña con el independentismo, pero sobre todo no confundan a Sánchez con España, porque Sánchez es un presidente elegido, pero desde luego no está a la altura del gran país que es España, que ustedes no van a sorprender. Laura, en el terreno de las conjeturas, ¿qué crees que va a pasar en el Parlamento catalán después de que se vaya Inés Arrimadas? Más allá del vacío que va a dejar evidente en Ciudadanos, sobre todo lo interesante aquí es ver cuál va a ser el desarrollo de Torra. Si van a volver a la machada a corto plazo, no parece posible de que vayan a convocar otro referéndum. Ahora mismo estamos en la fase de negociación, pero Sánchez es un presidente pues, más receptivo a hablar, y lo ha demostrado el pasado mes de diciembre en el Palacio de Pedralbes de Barcelona con Torra, más receptivo a hablar con el separatismo que Mariano Rajoy, que bueno, que también envió a Soraya, la ex vicepresidenta del gobierno, en esa operación diálogo a entrevistarse con Junqueras. Sí. Eso es. Y de hecho decían que nació una gran amistad entre ellos, no lo sé. Sí, eso decía. Se publicó además. No, bueno, volviendo al caso, es verdad que Pedro Sánchez ha intentado abrir vías de diálogo, lo que pasa que sus interlocutores no quieren renunciar a un referéndum de autodeterminación y tampoco renuncian al 1 de octubre como mandato popular que ellos creen que tienen, ¿no? Y por lo tanto, así es difícil dialogar si nadie renuncia a nada, ¿no? En este caso no veo probable a corto plazo llegar a ninguna solución, ¿no? La Generalitat tiene muy claro, Quim Torra quizás estaría dispuesto a buscar otro momentum, como ha dicho él, para volver a sacar a la gente en la calle y volver a hacer una posición de fuerza contra el Estado, pero por otro lado es verdad que está rodeado de muchos consellers, de muchos dirigentes que quieren un gobierno efectivo. Efectivo significa no preocuparse mucho de los asuntos que preocupan a la gente, pero sí que la maquinaria siga engrasada, continuar con las nóminas y no convocar a las urnas por miedo y por temor también a perder apoyos, ¿no? En este caso también hemos visto, es verdad, la ANC
la Asamblea Nacional Catalana, que ya está hablando de unas nuevas elecciones y de conseguir un 50% de votos en las urnas. Por lo tanto, en este sentido también está frenada la desobediencia si lo que esperan es unas nuevas elecciones. Evidentemente, el 50% de los votos tampoco te garantiza ni te avala para romper nada, ni menos un Estado de Derecho. Acuérdate lo que dice Iceta en una entrevista en un diario vasco, que si la mayoría de catalanes estaba a favor de la independencia, que la clase política española tenía que poner las condiciones, cambiar lo que fuese necesario para satisfacer los anhelos de esa mayoría de catalanes. Ahí enseñó la patita al PSC, ¿no? Sí, bueno, fue un error sobre todo, porque además tú, como fuerza constitucionalista que eres, o que en se teoría supone que eres, lo que tienes que hacer es mostrarte como un dique de contención, no decir, no, mira, os vamos a hacer un pasillo para que vaya creciendo el apoyo al independentismo y quizás Pero dentro de 10 años... Laura, Meritxell Batet, acuérdate de lo que dijo también, que la Constitución, que igual en Cataluña tiene que ser un poco más flexible, es decir, del Ebro para abajo se aplica la Constitución, pero en Cataluña ya sí eso lo vamos viendo. Sí, también fue otro error y otro error cabal, ¿Tú crees que fue son antes errores de las elecciones. o es Lo que sé es premeditado? que al Partido Socialista le han corregido y después y ella misma ha acabado diciendo que fuera de la Constitución no puede existir diálogo y por lo tanto creo que ella misma ha corregido sus palabras. Pues Laura Fábregas, muchísimas gracias por estar otro día más, otra semana más con nosotros analizando toda la actualidad catalana. Sigan a Laura Fábregas en sus análisis de todo lo que acontece en el Tribunal Supremo, en ese juicio contra los golpistas del 1 de octubre. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Javier. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Juanma Pérez Noya, yo creo que es el hombre más feliz del mundo desde que anoche el Liverpool eliminase al Fútbol Club Barcelona. No vamos a hablar del partido en sí, pero sí de la deriva independentista de un club, de un grandioso club que es el Fútbol Club Barcelona, con 5 Copas de Europa, secuestrado por el separatismo. Laura, ¿tú eres del Barça? Sí, O sea que estás de luto, ¿no? Bueno, tampoco es que me interese tanto, pero sí, hemos ganado ya mucho y que ganen otros me parece también bien. Muy bien, deportividad ante todo. Pues nos vamos y enseguida volvemos. En la redacción abierta se incorpora Juanma Pérez Noya. ¿Qué tal? Muy bienvenido. ¿Sabes que está muy mal reírse de las desgracias ajenas? Yo no me río de ninguna desgracia ¿No? ajena. No. Soy de las personas más correctas que te vas a encontrar posiblemente en esta redacción en cuanto a dolor ajeno se refiere. Siempre he tenido un cariño por el Liverpool especial. Desde chico, ¿no? Desde Además, chiquitito. Desde que escuchaba los Beatles. Yo, exactamente. Los 4 de Liverpool me han gustado mucho. ¿Te refieres al grupo de música? Efectivamente. Y en general es un equipo que me cae bien. Luego, aparte, tengo cierto madridismo, un poquito. ¿Y eso qué significa? No que me alegre las desgracias del Barça, sino que me alegro que, como la final de la Champions es en Madrid, pues que la Cibeles siga inmaculada y que nadie Y esa la profane. esa parte sí que la entiendo y no estaba yo nada de acuerdo. Yo no soy ni del Madrid ni del Barça, yo soy del Sevilla Fútbol Club, el equipo que más copas de UEFA tiene, 5, pentacampeón de Europa. Está bien. Y a lo que venía a decir Juan Manuel es que... Está bien conformarse con un poco. Es que me parecía muy mal que seguidores del Barça y que, bueno, el club tampoco, es verdad que de forma oficial el club no lo dijo, pero que se deslizase la posibilidad de que el caso de que el Barça ganara la final de la Copa de Europa, que se va a celebrar en la capital de España, en el Wanda Metropolitano, fuesen a provocar a Cibeles. Eso, además, desde el punto de vista de la seguridad, podría haber tenido algún tipo de... Sí, porque al fin y al cabo, disturbios. Al fin y al cabo, desde luego no sería bien recibido celebraciones en el templo asociado generalmente al Real Madrid, y era indudable que, más allá de que lo convocase el club, que no lo iba a convocar, tampoco iba a censurarlo, no creo que hubiera un comunicado del Barça diciendo no vayáis a la Cibeles si ganamos. Pero evidentemente podría haber algún tipo de problema porque no creo que en la ciudad de Madrid eso se viera bien. Ahora, de todas formas, yo creo que si algo demuestra la ciudad de Madrid es que es acogedora. Hace unos días hemos tenido una manifestación independentista por el centro de Madrid, con gente subiéndose a la Cibeles a colgar una estelada, o sea que al final yo creo que no habría graves problemas, pero desde luego, mira, eso que nos ahorramos. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió ayer, no tanto desde el punto de vista futbolístico, aunque daremos algunas pinceladas, por ejemplo, a la figura del portero de Liverpool, porque el año pasado este señor jugaba en la Roma y casualmente la Roma también remontó contra el Barça. Lo que yo venía aquí a tratar de hablar con Juanma y que Juanma nos arroje algo de luz es que hace 10-15 años, yo recuerdo, y él también, cuando un equipo español jugaba competición europea, aunque tú no fueses de ese equipo, pues si ese equipo perdía y tu equipo ya no estaba en esa misma competición, pues tampoco te alegrabas. Y en el caso del FC Barcelona creo que es el ejemplo más evidente,
que ha suscitado una antipatía brutal en los últimos años como consecuencia de haberse alineado, yo creo que, y ni siquiera alineado, coger la pancarta primera fila en la vanguardia del separatismo, desde la época de Joan Laporta, y luego los siguientes presidentes no se han atrevido ninguno a parar esta deriva secesionista, separatista, independentista del Barça. Esto ha tenido consecuencias y muchos españoles anoche se alegraron de la eliminación de un club español. Sí, yo creo que el problema del FC Barcelona es que, por un lado, ha habido presidentes abiertamente independentistas, como puede ser el caso de Joan Laporta, que efectivamente siempre ha estado a favor de la independencia, además lo ha dicho públicamente, pero luego hay otros presidentes, como por ejemplo el actual, Bartomeu, que no es independentista, en petit comité él no tiene problema en confesarlo, pero no puede decirlo públicamente, pero que aún así sabe que la mayoría del votante en las elecciones al Barça es catalán, el socio del Barça, sí que puede tener una tendencia más independentista y por tanto, como el que le puede reelegir sí que es de ese perfil, pues prefiere hacer continuos guiños, a pesar de que la mayoría de los aficionados del FC Barcelona a lo largo de todo el planeta, que son millones, no son evidentemente independentistas. Por tanto, yo creo que es la demostración de cómo el interés de una minoría muy ruidosa se pone por encima del interés de la mayoría de los seguidores del FC Barcelona, que para mí no creo que estén muy contentos cuando día tras día, tanto el club como algunas de sus principales figuras, por ejemplo Gerard Piqué, hacen manifestaciones a favor de la independencia. Vamos a ver algunas de esas manifestaciones, Juanma, si te parece, de Piqué. Bueno, vamos a ver, Piqué es el actual capitán del FC Barcelona, si no me equivoco. Es el segundo capitán. El segundo después capitán. De Messi. Después de Messi. Ojo, porque en el Barcelona Gerard Piqué no es elegido como capitán. En el FC Barcelona la capitanía viene, el más antiguo es capitán, pero el resto de los capitanes se reparte por el peso del vestuario, por la votación del vestuario. Y el hecho de que los jugadores del Barça no voten a Piqué, sus propios compañeros, ya dice bastante. Ahora es el segundo capitán, pero hasta hace unos años, teniendo más antigüedad que otros, no era ni el tercero ni el cuarto, era Sergio por ejemplo Busquets, Mascherano. por ejemplo, está Busquets por delante. Está por delante, porque es una figura más conciliadora y sus propios compañeros no le votan. Así que Piqué, creo que podemos verlo, un total de Piqué, perdón, una declaración pública de Piqué, cuando todavía jugaba en la selección española y defendía públicamente que un independentista podía jugar en la selección de todos los españoles. Vamos a verlo. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Entonces, si no hay una selección ahora en Cataluña, si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia, con gente que está, al final, gente de puta madre, ¿por qué no un independentista podría jugar con la selección española? Es una pregunta que te planteo, y no es mi caso, te repito, no es mi caso, pero ¿por qué no podría? Desde mi punto de vista, no, es que yo soy independentista, pero no tengo nada de España, sencillamente me quiero ir de tu país. Iba a decir un adjetivo y lo voy a pensar bien, pero yo te digo una cosa, Javi, yo creo que Piqué posiblemente no sea independentista. De verdad lo pienso, ¿eh? ¿Y por qué pregunta que te formulo, por qué el 1 de octubre de 2017 acude a un referéndum ilegal a votar? Sí, no, que no estoy defendiendo su postura. Lo que yo digo es que él se ha manifestado abiertamente a favor de un referéndum para cuestionar esa posible independencia, pero yo creo que él no es independentista por lo que hemos hablado más de una vez. No creo que él vea la bandera de España y la sienta como propia, no creo que él se identifique con lo que nos podemos identificar tú o yo o millones de españoles, pero sí que creo que lo que le pasa a él es que dice a Cataluña le conviene estar dentro de España a nivel económico, Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, y por tanto no es independentista, pero tampoco siente ese sentimiento español que otros podríamos tener. Bueno, Juanma, en los últimos años ya hemos dicho que desde Laporta la deriva separatista es total en el FC Barcelona, y luego vamos a viajar al pasado porque a Franco, dictador Franco, que gobernó España durante casi 40 años, el Barça le otorgó 2 medallas, 2 condecoraciones, año 1971, año 1974, por los servicios prestados. Es decir, Franco recalificó, porque fue una cosa que él firmó en última instancia. Sí, vamos a ver. Recalificó unos terrenos para el Barça poder liquidar una deuda brutal que tenía y poder construir de esa manera el Camp Nou.
Sí, los terrenos que se conocen como del mini estadi, donde actualmente tiene el Fútbol Club Barcelona el campo de entrenamiento, el campo de entrenamiento no, el campo en el que juega el segundo equipo y donde juega también el equipo de baloncesto. Esos terrenos es una recalificación hecha a dedo por Franco para dárselos al Fútbol Club Barcelona gracias a vender unos terrenos antiguos y darle esos nuevos. El Barça consiguió unas instalaciones para edificar todo este tipo de centros deportivos muy buenas y aparte consiguió vender el terreno a un precio por encima de mercado, que es lo que le permitió salir de la deuda que tenían. Por tanto, si no es por esa intervención de Franco, el Barça evidentemente o habría desaparecido o habría perdido muchísimo músculo financiero y no podría haber estado en primera línea en los últimos años. Así que cuando Piqué... Te lo iba a preguntar, ¿tú crees que el señor Gerard Piqué Bernabéu, por cierto, que es su segundo apellido, poco hincapié se hace en eso, ¿no? Que su segundo apellido es Bernabéu, conoce la historia del FC Barcelona? Porque sé que la de España seguramente no la conozca, pero bueno, al menos me conformaré que conociese la historia de su propio club. Es nieto de Amador Bernabéu, vicepresidente del Barça durante muchos años, por eso es Gerard Piqué Bernabéu. Su familia, el abuelo, es un muy buen hombre, la verdad que es una persona siempre ha sido muy amable con los medios de comunicación y es una persona que no ha sido especialmente beligerante en el tema de la independencia. Estas, perdona Juanma, son imágenes de la inauguración del Camp Nou en los años 50. Sí. Sí, eso ¿Quién la ha visto y quién le ve, no? Luego vamos a ver imágenes también del Camp Nou con esteladas. En esa época el Camp Nou solo tenía 2 anillos. Luego hubo remodelación, se amplió, etcétera, etcétera, pero ese estadio, ahí estamos viendo la ¿Qué bandera es esa, Juanma? La bandera... Que no la aprecio bien. La bandera preconstitucional, la bandera... Con el águila de San Juan, ¿no? Exactamente. La bandera de España de aquella época. Efectivamente, la bandera, el águila de San Juan, también símbolo de los Reyes Católicos. Bueno, pues estamos viendo las imágenes de la inauguración del Camp Nou, un campo que existe gracias a la intervención de Francisco Franco, que por cierto también intervino en su día para conseguir la nacionalización express de Kubala y que así pudiera llegar al FC Barcelona. Mucho se habla del fichaje de Di Stéfano y poco se habla del fichaje de Kubala, que era por Franco. Húngaro. Era húngaro de nacimiento, huyó de Hungría después de la invasión de la Unión Soviética y la FIFA, entonces, por huir de su país y por romper el vínculo con su equipo de entonces, el Honvéd de Budapest, le dejó sin poder jugar internacionalmente. Gracias a la intervención de Franco consiguió la nacionalidad española, se rebajó esa sanción y por tanto pudo recalar en el Barça. Qué historia más curiosa la del FC Barcelona, Juan Manuel. Todo este tipo de cosas, lo que cambia la historia, ¿no? Vemos que un equipo que suscitaba, no diría yo la simpatía del régimen, pero sí la ayuda, ¿no? Evidente en esa recalificación, en la intervención también, como tú has dicho, en esa nacionalización express de Kubala para que fichase por el FC Barcelona. Y hace unos meses retiraba el propio FC Barcelona esas 2 condecoraciones entregadas a Franco. De todas formas, yo cada cierto tiempo escucho que el Barça va a retirar esas condecoraciones. Es decir, yo no sé si las han retirado definitivamente o lo reactivan. Lo anunciaron, ¿no? Sí, pero yo he visto 2 veces ese anuncio. Entonces yo no sé si lo van haciendo periódicamente para blanquear su imagen, nunca mejor dicho, porque si no, no tiene ningún sentido. Y al fin y al cabo tú no puedes renegar de tu pasado. Eso no significa que tú hayas ganado todo lo que ha ganado el Barça, que es muchísimo por la intervención de Franco, pero sí que hay que reconocer que evidentemente tú no hiciste desde el propio club, luego aficionados a nivel individual, pero que el club no fue beligerante contra Franco dentro del franquismo, no se enfrentó, no tuvo ningún tipo de actitud, como luego nos han querido vender. Como tantos otros, por cierto. Efectivamente. Juanma, ¿tenemos más material a propósito de Piqué, no? A propósito de Piqué, yo quería que vieses, hemos visto esas primeras declaraciones cuando todavía jugaba la selección española, en la que defendía que un independentista podía jugar con España, pues creo que es interesante ver cómo hace no mucho hablaba directamente de que en España había presos políticos y que había que hablar de la represión del Estado español. Quizás si le dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa. En vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país. Si no, mete celebración Liverpool. Bueno, pues esto... Estaba ahí yo. Esto decía Piqué. Eso es lo que me ha provocado. Sobre los presos políticos. Bueno, lo que él llama presos políticos. Lo que él llama, claro. Efectivamente. Claro, por eso me hace mucha gracia que igual que yo te digo que no creo que sea independentista abiertamente, pero por el hecho de que él cree que no le interesa a Cataluña salirse de España, sí que es cierto que hace declaraciones... Lo será cerradamente en su casa, sí, no, cuando entra por la puerta de casa. No, me refiero que es por el interés. Ojo, sí, porque tiene negocios además. Exacto.
que Madrid está en tenis. varios de ellos. Exacto, la Copa Davis, entonces, ahora la llaman Copa Piqué, bueno, pues él se ha encargado de organizarla, la va a traer a Madrid. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que él sabe que le conviene a Cataluña estar dentro de España. Pero eso no significa que luego haga este tipo de declaraciones en las cuales dice que el Estado español, que ya sabes tú que no se puede decir España, hay que decir Estado Como español. Tegui, por cierto. Sí. Tiene presos políticos, de que se persigue a según qué personajes por su ideología, pues creo que evidentemente luego no se puede extrañar si en su momento con la selección española le pitaban, o si siendo él uno de los capitanes del Barça, que el Barça despierte cierta animadversión. No tiene ningún tipo de sentido, no puedes esperar otro recibimiento a quien estás directamente insultando y llamando represor. Javi. Juanma, el portero del Liverpool, que tiene una historia muy curiosa. Ya hemos dicho que el año pasado estaba en el Roma, porque se dice la Roma, pero es en italiano. En castellano lo correcto es decir el Roma. En el ABC, por cierto, y el Juventus habría que decir en castellano. El Sí, Juventus y el Roma. las agencias de comunicación, cuando distribuyen teletipos para todos los medios, lo hacen siguiendo los consejos de la RAE, que lo que recomienda en este caso es decir el Roma, el Juventus. Sin embargo, cualquier persona que haya visto 3 partidos de fútbol a lo largo de su vida sabe que lo común es decir la Roma o la Juventus. Bueno, pues Alisson Becker, denóminalo como quieras, pero el caso es que el año pasado jugaba en este equipo italiano y el Roma o la Roma remontaba también al Barça con un 3-0. Sí, en esa ocasión, en la ida hubo un 4-1 en el Camp Nou y la vuelta se daba por imposible. Hay que tener en cuenta que la Roma es un equipo menor en el conjunto de Europa y por tanto era bastante improbable que remontase al Barça. Fueron con bastante confianza, un exceso de confianza muy evidente, y en cuanto la Roma creó una caldera, el Coliseo romano, la verdad es que ayudó bastante para empujar al equipo. Pues al final lo que ocurrió es que fueron cayendo un gol después de otro, 3-0 y eliminados. El portero de ese equipo era Alisson Becker, brasileño, que entonces estaba en el 11 titular de ese partido junto a Manolas, el héroe con ese gol de cabeza. Este año, ahí lo estamos viendo. Ahí está Alisson Becker junto a Manolas, efectivamente. El héroe del partido y el portero que poco después... Esa foto, Juanma, ¿cuántas camisetas ha podido hacer? Esa foto, sí, al fin y al cabo, nadie daba un duro por la Roma, pero es que... Ni por el Liverpool ayer con la baja de sus 2 mejores futbolistas, ¿no? De los 5 futbolistas más importantes del Liverpool, 4 de ellos estaban lesionados. Firmino, Salah, también por ejemplo Keita Baldé, que es un jugador importantísimo, que en la ida el Liverpool fue muy superior en el Camp Nou hasta su lesión, pero es que por ejemplo Van Dijk, que es el central, para mí es el mejor central del mundo, pero bueno, el principal defensa del Liverpool, estaba tocado, jugó bastante renqueante el partido, no era esperable un 4-0 con un Liverpool menor, porque estaba tan diezmado ante un Barça que... Con Messi, con todas sus estrellas. Con toda la artillería y que, vamos, se da casi por hecho que iba a ganar el triplete en unos días. Creo que podemos ver también a Alisson y a Origi, porque ayer el héroe del partido fue junto con Wijnaldum Origi, el autor de 2 de los 4 goles, en concreto también del cuarto, del último en ese córner de juveniles, porque no sé cómo se puede definir. Y ahí estamos viendo a Alisson Becker entrando en el vestuario del Liverpool y celebrando su equipo actual. Ahí está, bastante contento. No es pese a ser brasileño, no es un jugador demasiado expresivo, no se manifiesta mucho en redes sociales, no habla mucho con los medios, pero sí que es cierto que ha sido protagonista de 2 de las mayores hecatombes de la historia del FC Barcelona. Pues Juanma Pérez Noya, muchísimas gracias. Antes de irnos a la publicidad, dar una noticia de última hora. Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuese líder del Partido Socialista, ministro del Interior, ha sufrido un ictus y está ingresado en un hospital de Majadahonda en Madrid. Ampliaremos información después de la publicidad. Volvemos enseguida. Tenemos en la redacción abierta 8 menos 20, se incorpora Javier Villamor, periodista, muy bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, volvemos a recordar la noticia que nos ha llegado de última hora, que ofrecíamos antes de marcharnos a la publicidad. Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuese presidente del PSOE, ministro del Interior, entre otros cargos, está ingresado en estado grave tras sufrir un ictus. Javier Villamor, no sé si ayer, creo que sí, viste la entrevista, una rueda de prensa, mejor dicho, que ofrecía Rafael Nadal, mejor deportista español de todos los tiempos, y una periodista le interpelaba a propósito del mito de la brecha salarial. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres en algunas disciplinas deportivas? A Rafa Nadal
Se empezó a cabrear tanto que al final acabó respondiendo, ¿y qué pasa con las mujeres que en el mundo de la moda ganan más que los hombres? Nadal yo creo que puso un argumento muy coherente, que es que esto va en función de lo que cada uno genera, que no se mira si uno es hombre o mujer, y si en el caso de la moda las mujeres ganan más, será porque lógicamente ellas mueven más dinero. Vamos a ver ese momento en el que Rafa Nadal era interpelado por esa periodista. No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje. No sé. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en temas de la moda? Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Y ahora vamos a ver la segunda parte de lo que decía Rafa Nadal, Javier. Como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Evidentemente tengo madre, tengo hermana y son de las personas que más quiero en este mundo. O sea, ¿qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos, ¿no? En algunos aspectos del tema laboral las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más, y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía. Qué grande Rafa Nadal, ¿eh? Necesitamos más gente como él, más gente que además con proyección pública. La influencia que tiene Nadal entre la gente joven es evidente. Y desde aquí le estoy muy agradecido, tanto a él como al periodista, por sacarle la pregunta pensando que iba, sí, que le iba a pillar. A sacarse el rollo feminista, pero... Se llevó un revés, ¿no? Sí. En términos tenísticos. En términos tenísticos, pero vuelve a ser un ejemplo de lo que pasa siempre. La sociedad en general, ¿no? La población, el ciudadano normal y corriente, estas cosas no le importan, ni le interesan. ¿Por qué? Porque primero, muchas son falaces, y segundo, aunque existen, no influyen en el día a día de nadie, y menos aún a un deportista de élite. Y lo que dices es que es pura verdad. A la gente se le paga por lo que genera, es decir, por lo que rinde, por su trabajo, por su labor, no por lo que es. Hay futbolistas, mujeres, que cobran mucho menos, pero porque como deporte es mucho menos llamativo que si juega un hombre, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Yo que reconozco que soy el típico que critica a Cristiano Ronaldo o a otros futbolistas por lo que ganan, porque cuando comparas, lógicamente, es una cantidad económica que es mareante, pero luego te das cuenta de que es que lo genera. Es decir, si gana esto es porque genera otros beneficios a otras personas. Entonces, ahí hay poco más que decir. Chapó para Nadal, como siempre, muy educado, muy respetuoso. Un ejemplo, yo creo que uno de los mejores embajadores de España en todos los sentidos. Sin duda, sin duda. Nadal for president, siempre lo vamos a defender. Y además, con lo que gana, ayudando en el pueblo cuando la riada del verano pasado. Y que encima le criticaron aquello. Encima le criticaron. Siempre, bueno, es que las redes sociales se han convertido en un lodazal. Escribe mucha gente con un seudónimo bajo la foto de otra persona. Entonces, amparados por el anonimato, mucha gente criticó a Rafael Nadal cuando la riada en Baleares, en Mallorca, en su pueblo, que es Manacor, si no recuerdo mal. Sí. Manacor es el pueblo de Rafa Nadal. Pero creo que esto fue en otro pueblo cercano. Sí, en uno cercano, sí, sí. Y estaba ayudando como un vecino más de sus botas de lluvia, remangándose la camisa. Con el chándal y ayudando como uno más. Él no fue a hacerse fotos ni puso absolutamente nada, sino que los medios de comunicación captaron el momento y lo difundieron, cosa que me parece bien. Y algunos le estoy diciendo que Rafa Nadal lo hizo para lavar su imagen. ¿Pero qué imagen tiene que lavar Ninguna. Rafa Nadal? Pero fíjate lo importante que has dicho. Fue, pero no mostró nada. No. Sí. Si no fuera por los medios de comunicación no nos hubiéramos enterado. La solidaridad, cuando haces gala de ella, no es solidaridad. Exactamente. Es postureo o ganas de llamar la atención. Vanidad. Vanidad absoluta. Entonces, en este caso, Rafa Nadal, pues otro ejemplo de clase. A mí me ha gustado mucho, entre todas las cosas que ha dicho, le decía a la periodista, a mí no me vais a pillar en la hipocresía, en estas cosas de hipocresía y tal, no me vais a pillar nunca, le ha dicho. O sea, no se ha cortado un pelo Rafa Nadal. Es que cuando escuchamos a gente con una proyección pública tan grande como Nadal, normalmente lo que vemos es que se ponen de perfil. Sí, es que se ponen de perfil, pero es que él ha respondido con las cartas encima de la mesa. No se ha escondido para nada. Es difícil ponerse en la situación de Nadal, me refiero como persona en general, bueno, por lo que hace, porque no es una vida normal, ¿no?, para el resto de la población, en el buen sentido de la palabra.
Pero está claro que nosotros estamos a este lado de la pantalla, somos periodistas, bueno, pues generamos opinión, hacemos comentarios, eso está bien, la gente nos puede creer o no, se puede informar por otras fuentes, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una figura tan pública como Nadal, que esta pregunta se la habrán hecho por activa y por pasiva, en público, en privado, por texto, es decir, infinidad de veces. Entonces yo entiendo que esta fuese una forma de decir, oiga señores, basta ya de esto, vamos a hablar de cosas serias. Yo he venido aquí a jugar al tenis, como yo he venido aquí a vender mi libro, ¿no? Entonces, déjese usted de preguntas estúpidas y vayamos a lo que verdaderamente importa, que es porque yo estoy aquí, ¿no? Para hablar de eso ya tiene usted otras personas. Javier, ahora vamos a dar una serie de noticias de estas que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación o que si lo hacen no están en primera plana y no vamos a verlas repetidas machaconamente una y otra vez. Pero cuando uno difunde una noticia muchísimas veces, esto ya se convierte en propaganda, no es se convierte periodismo. en la máxima del nazismo. Vamos a ello. Primera de ellas, piden 28 años de cárcel a una madre por matar a su bebé. Información, vamos a verlo efectivamente del diario ABC, a ver si podemos recuperarlo. Ahí está. Más de 28 años de cárcel para la madre y su pareja por asesinar a golpes a su bebé de 18 meses en Sevilla. Palizas, quemaduras de cigarrillos, insultos o duchas frías. Vaya tortura, son algunas de los terribles episodios que sufrieron la víctima y su hermano de 3 años en su vivienda del barrio de Los Primos de la capital, en Sevilla. Vamos a la siguiente noticia. Una mujer en Málaga que fue golpeando, atacando por la calle a su marido durante 300 metros. Da una paliza a su marido durante 300 metros en plena calle de Málaga. La policía redujo a la mujer, que se mostraba violenta, con agentes y testigos mientras trataba de seguir pegando a su pareja. Si cambiamos el sexo en esta información, ¿qué hubiera pasado, Javier? Una estadística más para la violencia de género. Y al fin y al cabo, esto que no suele llamar la atención, tristemente, porque creo que ya como sociedad nos hemos insensibilizado, no solo con la violencia contra la mujer, sino en general todas las violencias, como se suele decir hoy en día, son bofetadas de realidad que vienen muy bien para darse cuenta de que para nada lo que intentan inculcarnos desde la élite o desde las élites políticas es lo que es, ¿no? O sea, no existe ese gen, o si existe, existen los dos, es propio de los seres animales. Nosotros somos animales racionales, pero somos animales, tenemos comportamientos o impulsos animales y esto se evidencia. Poco más que decir, es que la mujer no es una santa, ni el hombre tampoco. Sin duda, sin duda. Y en cambio, por ejemplo, las estadísticas, que también lo hemos hablado aquí alguna vez, el último informe de homicidios del Ministerio de Interior en colaboración con la policía, que se publicó en diciembre del año pasado, pero es del periodo 2000-2012, señala a la mujer como la mayor infanticida en España. Eso es cierto. Más del 63% de los asesinatos de menores en España son producidos a manos de sus madres. Por lo tanto, vamos, si comparamos con la supuesta violencia de género... Mi pregunta es, si cuando un hombre mata a su pareja o a su expareja, vemos rápidamente que en los medios de comunicación se utiliza el término, la etiqueta violencia machista, ¿por qué cuando una mujer mata o a su marido o a su hijo no es violencia feminista? Claro, ¿Por qué esta diferencia? Sí. ¿Por qué esta diferencia? Hay una diferencia porque desde la ley diferencia que hay dos tipos de personas, uno es el hombre, otro es la mujer. Un ciudadano de segunda, que es el hombre porque es presunto culpable, y una ciudadana de primera, o digamos de primera en sentido de más apoyo legal, porque sería minusválida precisamente por ese apoyo, que tiene un exceso de apoyo legal, es la premiada o digamos la sobredefendida. Es que, en fin, el problema de todo esto es que viene esto mentira sobre mentira. Entonces, llevamos décadas o años de una promoción voluntaria por parte de la élite política de falsedades obvias que se machacan una tras otra, como tú has dicho, que se convierten en verdad. Entonces, ¿cómo desmentir esto frente a lo demás? Si lo demás para el resto es verdad. Entonces, es muy difícil la labor educativa que se trata de desmontar a donde estamos ahora. Cuando vea esto la gente, muchísimas de estas feministas radicales dirán como aquellos tiempos de ETA cuando mataban a gente, ¿no? Algo habrá hecho. Entonces, ¿por qué una mujer le pega por la calle a un hombre? Pues bueno, hay muchas razones, como por ejemplo un hombre puede pegar a una mujer. Pero es verdad que la reacción de la gente, si es un hombre el que está pegando a la mujer, Exacto. no es la misma si vemos a la mujer pegando al marido. Hubo en Estados Unidos, hay un vídeo en YouTube, lo puede buscar nuestros telespectadores, que hubo una pareja que hacía una prueba.
era el hombre, pegaba, bueno, digamos que acosaba o gritaba a la mujer por la calle, entonces la gente enseguida venían, oye, tranquilo, no pasa nada, déjala, que... En cambio, lo hacía la mujer, empezaba a pegarle collejas, el tío hacía así como el típico panoja o calzonazos, no, ay, deja, tal, y la gente se empezaba a reír de él. Porque, claro, es que chistoso es ver a una mujer pegar a un hombre, ¿no? Pero en cambio lo contrario, eso no es chistoso. Vamos a ver una noticia que no nos gusta en absoluto. Han retirado la estatua del patrón de la policía, el Ángel Custodio. ¿Y dónde ha sido eso? En Madrid, en la comisaría de Moncloa. La directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, María Marcos Salvador, ordenó a finales del año pasado la retirada de una estatua del patrón de la Policía Nacional de la Comisaría Especial de la Moncloa, ojo a esto, al tratarse de un símbolo religioso y estar ubicada en un edificio público, lo que va en contra, dice esta señora, del principio de laicidad del Estado. Esto tampoco es nuevo, Javier, este tipo de cuestiones no nos cogen con el pie cambiado, sino todo lo contrario, viene motivada por un movimiento laicista, desatado no solo en España, en todo Occidente desde hace ya varias décadas, y es un ejemplo más, ¿no? El patrón de la policía, ¿sabes que todos los años los policías nacionales rinden homenaje a los ángeles custodios, el patrón de la Policía Nacional? Sí, de hecho creo que el año pasado hubo una Santo polémica, Ángel de la ¿verdad? Guardia. Hubo una polémica porque creo que no les permitieron un acto religioso también en la festividad del patronaje, ¿no? Bueno, es un ejemplo más de esa persecución religiosa que sufrimos los cristianos, una cristianofobia, ya que está muy de moda la palabra fobia hoy en día, aunque no me gusta utilizarla, pero hay una clara cristianofobia. Hay un claro objetivo de eliminar todo símbolo religioso, todo símbolo que recuerde lo que ha sido España de la faz de la tierra, y en este caso pues es un ejemplo más. Y no es el primer acoso. Bueno, Carmena ya sabemos que desde que está en el gobierno, por ejemplo, las Navidades no puedes poner el famoso Belén, ya no lo ponían. Los belenes que teníamos aparecen, que ir nosotros a ponerle el Belén. En la Puerta de Alcalá, que aparecen Exacto. de forma espontánea por los madrileños que ponen el Belén. Luego, tenemos la cabalgata de Reyes, que era la cabalgata de reinas magas, o una especie de travestis transexuales que no se sabía qué era, o reyes diablos, porque algunos iban con cuernos, o vestidos de bolsa de basura. Después, no celebramos la Semana Santa, o no se celebra, o no la felicitan públicamente, pero veremos pronto a Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno, volver a felicitar el Ramadán a los musulmanes. Entonces, es una continua ofensa. De momento, Javi, no hemos visto a Pedro Sánchez felicitar a través de las redes sociales el Ramadán, cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Todavía no. Aún no, pero Todavía el no. Ramadán comenzó esta semana. Sí, veremos qué pasa. Hemos visto a Ada Colau, por ejemplo, al PSOE de Ceuta. Seguramente como está en a funciones Manuel Valls. No sé si podemos recuperarlo, querida Raquel, el tuit de ayer de Manuel Valls, en el que felicitaba el Ramadán a los musulmanes que empezaban este periodo de ayuno. Pero luego... Hombre, claro. ¿Pero te sorprende de Manuel Valls? Ah, no, por supuesto, no. Sí. Vamos a ver el tuit son de políticas que se Manuel aplican Valls. desde hace años. El políticas fichaje laicistas. estrella de Ciudadanos. En el inicio del Ramadán quiero mandar, vamos a verlo. Se nos ha ido. Se nos ha ido, ahí está. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos los musulmanes de Barcelona. Es un momento especial para la reflexión, la armonía y la paz, cualidades que nos benefician a todos los barceloneses y a todo el mundo. Ramadán Mubarak. Manuel Valls, fichaje de Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona, que por cierto al final no va a ir bajo las siglas de Ciudadanos. Le ha salido el tiro por la culata al señor Rivera. Alguien dudaba que no iba a ser independiente. Si es que si te metes en la página web de este personaje, en ningún momento aparece el logo de Ciudadanos. Es un independiente que viene a hacer lo que le sale de... O lo mejor dicho, lo que le mandan desde su antigua logia, que ya no está. Supuestamente es un masón durmiente. Lo que no sé si ha pedido la plancha de quite. Veremos qué pasa. Pero bueno, otro ejemplo de la persecución de cristianos en Madrid. En el distrito de Chamartín, cerca del... Justo al lado del Auditorio Nacional está la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús. Pues han votado para quitarla y darla a un escritor español de reciente fallecimiento, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es eso. Es decir, y supuestamente lo que decían, la justificación era que como había también una cuesta que se llamaba Sagrado Corazón de Jesús, que eso podía llevar a confusión. Pero aquí tenemos Atocha, o Calle Mayor, Plaza Mayor, y eso no genera confusión. Hay que ir a por el Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto, recuerdo a todos los espectadores, que este mes se cumple el 100 años, el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús por el bisabuelo de Felipe VI, Alfonso XIII. Curioso esto que nos cuenta Javier Villamor. Josep Borrell, ministro de Exteriores. Todos recordaremos lo que dijo a la multitud
más de 1 millón de españoles, de catalanes, que se manifestaron el 8 de octubre de 2017, es decir, 7 días después del referéndum ilegal, del 1 de octubre, esos catalanes, esos españoles que estaban allí en la calle exigiendo a las autoridades políticas españolas la unidad de España, que nadie se arredrase, que nadie cobardease con los señores que habían perpetrado ese referéndum ilegal e ilegítimo. Prácticamente todas las manifestaciones, y no solo la de Barcelona, los españoles gritaban en las calles Puigdemont a prisión. No están gritando Puigdemont a la guillotina, ni fusilemos a Puigdemont, Puigdemont a prisión. Tampoco queman figuras de Puigdemont, como sí queman figuras del rey. Y esto no le pareció nada adecuado a Josep Borrell, que se dirigió a las masas y dijo: no seáis como las turbas romanas. Borrell, que le suele gustar más la bandera de Europa que la propia española, ahora ha hecho unas declaraciones, yo creo que hay que aplaudir, bastante bien, diciendo que uno de los grandes problemas que tiene España, lógicamente refiriéndose al separatismo, viene precisamente porque se ha menoscabado la identidad española en los últimos años. Vamos a ver a Borrell. La identidad se construye y hemos construido identidades nacionales. En España muy débil, por cierto. Uno de los grandes fracasos de este país es el escaso sentimiento identitario que tenemos los españoles como tales. Pero otros países lo tienen muy fuerte, el sentimiento identitario, quizá demasiado fuerte, ¿no? Lo tienen muy fuerte. Y entonces piensan que la Unión Europea va a destruir su identidad. Y el discurso europeísta es decir, no se trata de destruir tu identidad primigénica, se trata de dotarte de una identidad adicional, como las muñecas rusas, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Javier? Todo lo que ha dicho son mentiras. O ¿Sí? bueno, digamos que son sacar balones fuera, primero. España no tiene un problema de identidad, bueno, lo tiene ahora mismo, producido desde 40 años de democracia, o digamos esta democracia. No lo había antes, en el año 75 cuando murió aquí todo el mundo era español. Recuerdo cuando aplicaron o intentaron aplicar las condenas de la ONU a Franco, los españoles en masa salieron a Plaza de Oriente y dijeron: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Es decir, que aquí no es que hubiera un problema de identificación con la unidad nacional. El problema es como partidos como el PSOE, que desde hace 40 años se han encargado de minar ese sentimiento español. Eso es correcto. Este hombre, que ahora lo dice porque ya está fuera del gobierno, qué casualidad, que eso suele pasar la siempre. lucidez siempre viene, y no solo a los señores del PSOE, sino con los del PP, cuando ya no tienen responsabilidades. Exacto. Entonces, que diga esto, que viene de un partido, que, vamos, no hace falta hablar lo que fue Felipe González, hablemos lo que fue Zapatero. ¿Qué hizo Zapatero por la unidad nacional? Por el sentimiento, o la creación de una identidad, que lo más lo dice muy bien, las identidades se crean. Entonces, ¿qué hizo Zapatero para crear la identidad nacional española? Nada. ¿Qué ha hecho Rajoy? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Nada, absolutamente nada. Esto no es un problema de la sociedad nuestra, es un problema de nuestros políticos y nuestra clase, que se ha encargado de que nos enfrentemos perpetuamente los españoles para poder sacar un rédito político y vivir en su paraíso. Aquí, si tú vas por la calle, da igual, el youtuber John Planas, ¿le conoces? Sí. John Planas. John Planas era independentista, luego se fue por España, yo le conocí en Madrid, de bar en bar, hablando con la gente, y se dio cuenta de que lo que le había dicho Cataluña era mentira, que ni los españoles odiamos a los catalanes, ni que le querían matar, ni que era uno más. Javier Villamor, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Nos marchamos ya, volvemos mañana a las 6 de la tarde. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa.